Contarle brevemente de qué se trata mi investigación y lo que he estado haciendo en los últimos años. Mi tema es la formación de profesores, que es el gran área que me estoy interesada. Hice mi tesis sobre la formación profesional en Chile y ahora estoy haciendo mi disertación focalizándola en el área de pregrado, la formación de pregrado de profesores de escolar y básica. Ahora, ¿por qué estoy interesada en este tema? Es porque la literatura y la evidencia ha demostrado sistemáticamente que la formación de los profesores y la educación que reciben es uno de los elementos más críticos para poder mejorar cualquier sistema educativo. Chile, en particular, ha reconocido eso, siguiendo y implementando varias políticas y de alguna manera promoviendo una mejoría en la formación de profesores. Y en particular, el área en que estoy enfocándome yo es en la práctica, lo que acá me llaman el practicum, o sea, cuando los profesores van a la sala de clases y toman paulatinamente. Este aspecto en particular de la formación de los profesores ha sido reconocido en la última década como crucial en Chile y en el mundo. Y en Chile ha habido un cambio bastante positivo en que la mayoría de las universidades han implementado en los 10 últimos años prácticas paulatinas. Eso significa que el estudiante, futuro profesor, ya no va a la práctica del quinto año nada más, sino que empieza prácticas de a poco del primer año. Es como una inmersión paulatina. Sin embargo, la práctica del último año sigue siendo la central, en que tiene un supervisor o una supervisora exclusiva. Ese es el fenómeno en que yo estoy interesada y en particular lo que quiero recalcar y lo que voy a estudiar en mi disertación es la complejidad de este rol. El supervisor de prácticas es un sujeto que tiene que estar altamente capacitado por la naturaleza de su quehacer. ¿Por qué? Porque la persona que supervisa a un futuro profesor, obviamente tiene que saber enseñar, tiene que tener experiencia en sala de clase, pero además tiene que saber enseñar a enseñar, que es como un estado meta. Eso no es siempre obvio, uno tiene que aprenderlo de alguna manera. No alguien que sabe enseñar no necesariamente sabe enseñar a enseñar. Además tiene que dominar temas específicos sobre los cuales va a supervisar. Eso tiene que ver con la dimensión técnica que tengo por un lado. Pero aparte de eso, y aún mucho más complejo y difícil, el supervisor tiene que ser una persona que tiene habilidades de observar, tiene habilidad de escuchar, tiene habilidad de saber dar feedback, tiene que ser capaz de poder evaluar lo que su alumno, futuro estudiante, sabe hacer y lo que potencialmente podría saber hacer con ayuda. Y todas esas cosas juntas es tremendamente complejo. Ahora, uno dice, bueno, para tanta complejidad uno esperaría que el profesor de práctica sea alguien altamente entrenado. No es el caso. ¿Vale? Como no es el caso, es ahí donde yo quiero poner la y ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos mejorarlo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar algo totalmente distinto que ha sido este coloquio. Les voy a hablar de un nutriente esencial que se llama colina. Esto es parte de mi tesis en paralelo con una cosa que ojalá quiero hacer un postdoc en el futuro. Diversos nutrientes son importantes para el desarrollo cerebral, especialmente durante las etapas de crecimiento, como son los primeros años de vida. Colina, esencial para el cual tenemos recomendaciones dietéticas, es poco conocido, pero es esencial para la función de todas las células. Colina es presente en 3 principales áreas del metabolismo. Participa en el aprendizaje y memoria, porque es el precursor de acetilcolina. También en las membranas celulares, porque es parte de todas las membranas celulares.
porque es parte de la fosfatidilcolina, y también está involucrado en la acción de grupos metilos, a través de betaína y de metoglycin, por ejemplo, metilación de DNA o epigenética. La mayoría de información que tenemos de colina viene de estudios en roedores, los cuales han mostrado un efecto del decline en cognición, y también que los grupos que han recibido suplementación durante el embarazo tienen mayores puntajes en memoria y aprendizaje que los grupos controles o los grupos de FIT. En humanos, ¿qué sabemos? Sabemos que las mamás durante el embarazo que consumen más colina o tienen niveles más altos de colina en plasma están protegidas por el defecto de tubo neural entre 2 a 4 veces. Sin embargo, en otros grupos, por ejemplo en infancia temprana, no sabemos mucho, no sabemos de dieta, no sabemos de plasma y tampoco su relación con cognición. Estos datos que les voy a mostrar fueron parte de un estudio prospectivo que enrolaron niños a los 12 meses de edad y los siguieron hasta los 24 meses, de un N de 110. Se midió dieta por un 3 días. También se midió plasmas, concentraciones de colina y sus metabolitos, biteína y de metoglycin, por masa espectrometría, y también se dio los puntajes de cognición. Lo que les quiero mostrar es que los niños estaban consumiendo a nivel de la recomendación. En niveles plasmáticos, colina libre y de metoglycina disminuyeron, se mantuvo igual, y fue biteína, el metabolito de colina, que fue asociado positivamente con el puntaje de lenguaje. No colina o con los otros. En conclusión, este es el primer estudio acerca de nutrición de colina en plasma y en dieta y su relación con el desarrollo neurocognitivo en temprana edad, y esto nos sugiere que podría jugar un rol en humanos también, aportando una pequeña pieza a este gran puzzle de colina. Gracias. Y me interesa particularmente la problemática que tiene que ver con la evaluación de la implementación y efectos de tecnologías de información y comunicación en salud. ¿Se escucha bien? Sí, si puedes ampliar el PowerPoint a pantalla completa, lo vamos a apreciar más. Lo tengo en pantalla completa. Acá. No es importante, no te preocupes. Y ya. no te preocupes por el tiempo, que no te vamos a cortar por esta interrupción. Dale nomás. Bueno, como todos saben, se están haciendo importantes esfuerzos por implementar particularmente el registro clínico electrónico en las distintas organizaciones de salud y particularmente en la atención primaria de salud. De hecho, nuestro país tiene como 60% de sus centros de salud informatizados, pero la mayor parte de esos proyectos enfrentan serias dificultades, algunos fracasan o otros con implementaciones que dan bastante pocos resultados. Así que mi idea era básicamente poder aprovechar la experiencia de estar en Canadá cuando me tocó hacer mi magíster entre el año 2010 y 2012 y poder conocer un caso de cómo ocurrían los procesos de implementación de registro clínico electrónico en Canadá, y me tocó particularmente en Montreal, en un barrio de Montreal, donde había un grupo de médicos de familia, donde implementaron aquí este registro clínico electrónico que se ve que en el fondo te permite, mediante una especie de computador tablet, uno puede escribir o puede digitar la información. Y la idea particular era realizar un estudio de caso que un año después de haber implementado el registro clínico electrónico por medio de entrevista y observación no participante, poder identificar aquellos factores que son facilitadores o que son barreras para la implementación del registro. Y esas entrevistas y su observación fueron codificadas, un análisis cualitativo que me permitió identificar aquellos factores que influenciaron en esa implementación. El modelo de difusión de innovaciones, que como bien clásico de Rogers, que muestra cuál es la curva de difusión de cuando se introduce una nueva innovación. Habitualmente los innovadores son los que, por ejemplo, ya encargaron ahora el iPhone 8, y aquellos, los rezagados, habitualmente son los que aún que existen no ocupan teléfono celular. Y la idea es ver en el fondo qué factores hacen que esta curva se pueda acelerar. Y en el caso del grupo de médicos familia que yo entrevisté, lo que se identificó era que
la percepción de utilidad que identificaban los médicos y la influencia de la decisión de la organización en un facilitador. Pero los problemas de infraestructura tecnológica y la fragmentación de la información eran una barrera muy importante que generaba resistencia de parte de ellos. Acá hay un par de ejemplos, dice uno de los médicos: yo tengo un registro papel verdaderamente bien desarrollado, en cambio el registro informático es a una sola pantalla y yo funciono en papel a 5 pantallas, delante de mis ojos al mismo tiempo, cosa que la ficha no puede hacer. Acá hay otro también que menciona que cuando él abre su ficha electrónica tiene la impresión de conocer bien a su paciente. No sabe si es diabético o no, y debe ver su resumen escrito para poder refrescar su memoria. Así que uno ve claramente cómo este factor de la fragmentación, de que el sistema no te permite ver bien, tener una visión en conjunto del paciente, funciona como una resistencia importante. Y por otro lado, una de las cosas que identifica que son factores facilitadores es la presencia de champions o personas que adquieren un liderazgo durante la implementación, que son grupos de usuarios avanzados. Y ello es interesante porque no hay muchos estudios de ver cómo se forman estos. Y en particular, una enfermera comentaba que en el fondo cuando hay algo que anda bien, lo comparte con 2 o 3 médicos, comparte los trucos y como en el fondo la gente viene a consultarla, ella practica más para estar bien, para conocer bien el sistema, para poder ayudar a la gente que los consulta. Mauricio. Como pueden ver, ¿no es cierto? Las principales conclusiones básicamente tienen que ver con evaluar bien el impacto que tienen las tecnologías sobre la práctica clínica, meterse también en el tema de cómo se diseñan las tecnologías de tal manera que recojan un poco la lógica clínica, y también en el fondo utilizar esta información para los proyectos de implementación que consideren en el fondo las mejores estrategias posibles sobre la base de los proyectos previos y los aprendizajes que hay. Bueno, yo les vengo a hablar del cambio climático y del impacto del cambio climático en la economía de las pesquerías en Canadá, aunque en realidad no les voy a hablar, no voy a ser muy específico. Quisiera comenzar contándoles desde dónde vengo, mis estudios de licenciatura son en sociología, y básicamente comencé a estudiar sociología justo cuando comenzó la transición a la democracia. Entonces era un contexto bastante politizado, y lo que me movió fundamentalmente tenía que ver con las transformaciones sociales. Y paralelamente, en los años 90, a comienzos de los 90, también estábamos viviendo un mundo importante de transición dentro del mundo de los recursos naturales, especialmente el mundo del agua. Ustedes recuerdan, era el momento en donde se comenzaban a vislumbrar el colapso de las primeras pesquerías. Entre otras cosas, estaba el colapso del loco, que ya se había venido explotando hace mucho tiempo, y también las pesquerías de la sardina, del jurel, de la anchoveta, estaban siendo sobreexplotadas. Entonces ahí se implementó la primera ley de pesca, y bueno, ustedes ya saben el resto de historia, ustedes ya conocen un poco qué es lo que ha pasado. 20 años después me vengo para acá y me vengo aquí al Instituto de Océanos y Pesquería y me pongo a estudiar Administración de Recursos y Estudios de Medio Ambiente, y específicamente mi foco actualmente tiene que ver con el cambio climático y su impacto en las pesquerías de la Columbia Británica. Quizás para contextualizar un poco esta investigación, contarles un poco acerca de los efectos del cambio climático en los océanos, aunque principalmente esta es una foto de Chiloé durante un trabajo de campo que hice hace 2 años atrás, pero me llamó la atención conversaciones con pescadores que decían de que ya sentían que las aguas estaban mucho más tibias, que ya ellos no salían a pescar y que básicamente casi que no tenían que abrigarse. Y ya tenemos los primeros impactos con la floración de algas nocivas por los fenómenos del Niño, que están siendo cada vez más frecuentes. Entonces ese es uno de los impactos. Pero fundamentalmente el cambio climático afecta a los océanos
porque ha absorbido más del 93% del exceso de calor producido por el cambio climático, lo que ha producido el calentamiento de los océanos. También el dióxido de carbono ha absorbido el 16% del dióxido de carbono en los océanos, lo que ha producido la acidificación de los océanos, y también más del 100% de los deshielos es contenido por los océanos. O sea que hay muchos cambios en los océanos como resultado del cambio climático. Bueno, ¿cuál es su impacto dentro de la ecología? Concretamente es que esto está impactando los niveles, está impactando la abundancia de los peces, la distribución geográfica de los peces, que básicamente tienden a moverse hacia los polos, y la abundancia, como dije, y también la calcificación de las conchas de los moluscos. Tiende a debilitar ese proceso de calcificación. Eso básicamente es producido por el dióxido de carbono en los océanos. Entonces, mi investigación básicamente consiste en estudiar cómo estos efectos van a afectar el precio, las capturas potenciales en el futuro de los peces en la Columbia Británica, y cómo se va a afectar el precio y los revenues, que son los beneficios económicos. Eso, muchas gracias.